Me dice, supongamos que las funciones de f y g y sus derivadas en los valores de x igual a 2 son las siguientes, ¿ya? Nos da lo siguiente, tiene x, el valor evaluado en 2 y en 3, ¿ya? Y me da las derivadas, perdón, me da las funciones. F de x vale 8 en 2 y vale 3 en 3, ¿ya? Y g de x, la función como tal, g de x, vale 2 y menos 4, ¿ya? Las derivadas me da f' de x, ya, f de x la derivada es 1/3 y acá es 2pi, ¿ya? Y g' de x es menos 3, 5, ¿ya? Tengo eso de ahí, ¿estamos? La pregunta es, para cada caso determine y evalúe el valor, ok, determine y evalúe la derivada en el valor que se indica. Por ejemplo, tengo a, el primer caso, tengo f de x por g de x y me pide evaluar en x igual a 3, ¿estamos? ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un producto de una función, ¿ya? ¿Cuál es la derivada de este? Voy a ponerlo, ya, voy a expresar de esta manera. Iba a copiar, pero no ahora. Atienda, por favor. Voy a expresar de esta manera. Y es igual a esta función de aquí. ¿Estamos claros? ¿Cómo hallo la derivada de esa función? Ahí está, ¿no? A ver, la derivada del primero. Perfecto, es la regla del producto, ¿no es cierto? Derivada del primero, f' de x, por la segunda sin derivar, g de x, más La derivada la primera sin derivar, por la segunda derivada. habiendo derivado. No importa el orden que usted me dice, es lo mismo, ¿ya? Si usted me dice derivo la segunda y multiplico por la primera sin derivar, es lo mismo. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Pero ahora me piden y' evaluado en cuánto. En 3, entonces yo tengo que hacer f' de 3 por g de 3 más f de 3 por g' de 3. ¿Y tengo o no tengo esos valores? Sí. Sí. ¿Ya? f' de 3, ¿cuánto vale? 2. f' de 3, Dos. 2p, ¿ya? g de 3, ¿cuánto vale? Menos 4. Menos 4, ¿se entendió? g de 3. ¿Ya? Ese es el valor de x, x2, x3, ¿ya? Más f de 3, ¿cuánto vale f de 3? 3, y por g' de 3, que vale 5, ¿ya? Y solamente desarrollo. 4 por 2, menos 8, 8pi, más 5 por 3, 15. Y puedo dejar en esa expresión. Si quiero saco decimales y pongo aquí los decimales, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? No. El otro me dice, el b me dice la división f para g, ¿ya? Vamos a poner la división, me dice desarrolle, vamos a poner acá. F de x para g de x, ¿ya? F de x para g de x, ¿ya? Igual que hace un momento voy a asumir la función y igual a eso, ¿sí? Y me pide evaluar en x igual a 3, x igual a 3, ¿ya? ¿Cómo derivo esa función? Así. La primera derivada por la segunda. Derivo la función del numerador, multiplico por la segunda sin derivar, menos, derivo ahora la de abajo, ¿sí? Y multiplico por la de arriba sin derivar. Todo esto dividido para Al cuadrado. la que está al denominador elevado al cuadrado. Esto evaluado en x igual a 3 en este En caso, ¿ya? reemplazo y todo. Entonces hago y' va a ser igual a f' de 3 por g de 3 menos g' de 3 por f de 3, todo esto sobre, ¿ya? G de 3 elevado al cuadrado. A ver, profe, en el ejemplo nos está dando que x igual a 3, ¿verdad? Sí, que x, que evalúe en ese punto, que evalúe en x igual a 3, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Y', ok, esta sería y' evaluado en 3, ¿ya? Entonces este valor es igual a f' de 3, que nos vale ¿cuánto? 2pi. 2pi, ¿ya? Por g de 3, que vale menos 4, ¿ya? Menos 4, ¿ya? Menos g' de 3, g' de 3 es 5, ¿ya? Por f de 3, que es 3, ¿ya? Todo esto sobre la función g de 3, que es menos 4 al cuadrado, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Desarrollando Lo esto mismo aquí, de allá, ¿ya? Me va a quedar sobre. con negativo, no tan igual, pero bueno. Menos 8pi, menos 15 sobre 4 al cuadrado se hace 16. Y ese valor luego pueden sacar en decimales o pueden dejar ahí, ¿ya? No es tan igual porque acá es suma, ¿verdad? En la segunda parte, ¿ya? Y allá es resta. Ya. Si recuerdan, la división es resta, acá es suma. ¿Sí? ¿Qué decimal es reemplazándole el pi? Sí, reemplazándole el pi. Pero, o sea, hasta ahí está bien. O sea, ahí está bien, ¿verdad? No, hasta ahí está Ha bien. sido fácil, pero ya después que tengas de la lógica. Este es el C, que me dice f de g de x, ¿ya? Robbie. Me dice que derive eso de y, ¿ya? Vamos a poner como y es igual a esa función de y, Esa ¿ya? es la ley de... La compuesta. Es una función compuesta y la función compuesta se resuelve a través de la regla de la cadena, Esa es ¿ya? la ley de la... Entonces si yo derivo, me queda y' F' es igual
derivo la función como tal. ¿Estamos claros? Exterior. Exterior f' de g de x. ¿Estamos claros? ¿Ya? Y multiplico por la derivada de la parte interna de g' de x. ¿Estamos claros? Esa sería la derivada. ¿Ya? Ya, este es el valor. del 3 Ya, x igual a 2. ¿Ya? Y de de 2 sería igual a f' de g de 2, ¿ya? Por g' de 2. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, g de 2 ahí sí, ¿cuánto vale? Ahí sí vale. 2. Menos 2. G de 2 vale 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Por g prima de 2, que vale cuánto? Menos Menos 3. 3. Ahí Vale tiene coherencia. menos 3, ¿ya? Exacto, ¿bien? Entonces aquí f' de 2, ¿cuánto vale en cambio f' de 2? 8 menos 8. Ok, f' de 2 vale Menos No, 3. un tercio. positivo 1/3, ¿ya? 1/3 Por menos 3. por menos 3, ¿y esto cuánto me da? Menos 1. Se va, simplemente me queda menos, y esa sería la respuesta. ¿Estamos claros? Dudas, preguntas, ¿no? Vamos revisando el otro. Ya, tengo el d, que me dice lo siguiente. Voy a tener una función y es igual a la raíz de f de x, ¿ya? Todo esto al cuadrado, más g de x, todo esto al cuadrado, ¿ya? Esto evaluado en x igual a 2, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí hacemos por elevado a la 1 medio. para la... Ya. No, porque está sumando. Entonces, ¿qué hacemos? Primero reexpresar esta función, ¿no es Por cierto? eso. f de x, ¿ya? Al cuadrado, Cuadrado más G. g de x Y todo eso elevado a la medio, ¿no? al cuadrado, y todo esto elevado al 1 medio. ¿Estamos claros? Si derivo y', ¿ya? 1 medio. Bajo eso de ahí me queda 1 medio, ¿ya? Por Todo todo igual. esto de aquí, ¿ya? F de x, todo esto al cuadrado, más g de x, todo esto al cuadrado, ¿ya? Ok. Todo esto elevado a la cuánto? Menos Menos un medio. 1 medio, ¿ya? Por, y empiezo a derivar las funciones internamente. ¿Estamos claros? Ujú. ¿Ya? ¿Cuánto sería la función de lo que venía internamente? 2 f de x. Ya. F prima. ¿Ya? Voy a poner aquí abajo porque igual no va. ¿Ya? La derivada sería 2 f de x, le resto 1, se hace 1, por f' de x. ¿Se entiende? Ah, vuelta de la potencia. Note que derive el cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. Derivo al cuadrado es 2 f de x, le resto 1, que de fx a la 1, ¿ya? Pero ahora derivo lo que está internamente, Ah. que es por f' de x. Y acá sucede lo mismo, más 2 g de x Por por g prima de x. g' de x. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Necesitamos evaluar ahora y' de 3. ¿Ya? Ya de una cosita se va a ver. ¿Ya? Vamos evaluando, chicos, ¿ya? Ya, vamos analizando de nuevo acá. Vamos acá, Gaby, Y ¿ya? ahorita porque estoy enferma. Necesitamos derivar esto de aquí, ¿no es cierto? Note que esto es una función bastante grande, elevada a la potencia 1 medio. ¿Estamos ahí? ¿Ya? Este 1 medio baja hacia acá, ¿estamos claros? Sí. Queda la misma función y aquí le resto 1 y me queda menos 1 medio. ¿Sí? Nos queda la potencia menos 1 medio. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ya hay que ¿Estamos? tener uno ya. Entonces, ahora la regla de la cadena me dice multiplique por la derivada de la función interna. ¿Estamos claros? Ya. ¿Ya? Entonces voy a derivar esto de aquí. Entonces primero necesito derivar esta función, f de x, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Ya. Esta es una función elevada al cuadrado. Entonces derivo primero el cuadrado. Al cuadrado. Sería 2 por f de x. Como le resto la potencia en 1, queda ya f a la potencia 1. ¿Estamos claros? Pero ahora f todavía no derivo. Entonces vuelvo a aplicar la regla de la cadena. ¿Ya? Por la derivada de f', o la derivada de f de x, que es de f' de x. Ya, ya entendí. ¿Se entendió? Sí, Y sucede lo mismo acá. Cuando quiero derivar g de x, todo esto al cuadrado, ¿ya? Sería derivar más 2 g de x, le restaría en 1 la potencia, por g' de x. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si aquí hubiese sido al cubo, ¿cómo quedaba acá? 3. 3 f de x por... f de x al cuadrado Ah, cierto, sí, f de por x. f' de x. ¿Por qué al cuadrado? Porque estamos, Porque digamos que era al está- cubo. Digamos que era al cubo, ¿no es cierto? ¿Ya? El 3 baja, ¿no es cierto? ¿Ya? Y le resto la potencia 1. Si le resto la potencia 1, ¿cuánto nos queda? 2. Entonces, porque quedaría 3 f de x al cuadrado, ¿ya? Por la derivada interna de la otra función, f' de x. ¿Se entendió? Ya. ¿Ya? Entonces ahora tengo que reemplazar y' de 3. Vamos a acomodar No, todo es esto. x Esta es una igual a raíz. 2.
x igual a 2. Ah, ya, perdón. Vamos a acomodar un poco esto de aquí, ¿sí? Vamos a sacar factor común aquí, este 2. No sé si notan que esto va al numerador y esto, como está potencia negativa, se va al denominador, ¿ya? Va a quedar así, 2 que multiplica f de x por f' de x, ¿ya? Vamos a reemplazar ya el 2, sería f de 2 por f' de 2 más g de 2 por g' de 2, ¿ya? Todo esto sobre, ¿ya? Este 2 viene también acá, este estaba abajo, y esto es una raíz cuadrada de f de 2, todo esto al cuadrado, más g de 2, todo esto de nuevo al cuadrado. ¿Se entendió hasta ahí cómo le acomodé todo ello? ¿Ya? Entonces eso un poco me ayuda quizás para este 2 con este 2, gracias, ¿ya? ¿Está claro? Y y de 2 ya me toca reemplazar, ¿ya? Va a ser igual f de 2 por f' de 2. F de 2 es 3 por, ok, f de 2, ok, está acá arriba. Esto es 8, ¿estamos claros? ¿Ya? Es 8 por f' de 2, que es cuánto? Un tercio, ¿ya? Es un tercio, más g de 2, que en este caso viene a 2, ¿ya? Más, ok, por 3. G' de 2 que Menos viene 3. menos 3, ¿ya? Todo esto dividido para, viene esta raíz, ¿ya? F de 2, que de nuevo 8 viene al 8, cuadrado, 64. ¿ya? Podemos desarrollarlo, ya, bueno, ya lo desarrollamos en el siguiente paso, ¿ya? Raíz cuadrada de 8 cuadrado, ¿ya? Más, sí, ok, sí. Claro, en la ventana. Ahora, Ya, ahí analíceme porfa cuánto queda. Ay, Dime. María, no pongo mucho a la casa. explícame. No jodas, No entiendo, no entiendo. Sería, a ver, 64 más 4. 68. A ver, No sí. me dices eso. Qué feos números que tengo. Ahorita está a Espere. 8. 3, 1, 2, 6. el otro. ¿Le vas a mis a YouTube? No, ahorita. Estudiante en Creo que en está clase. bien. Ya. Ahí es más para Ahí llegar vamos comprobando y corrigiendo, ¿ya? Entonces lo único que me queda aquí, ¿ya? Sería lo que estaban haciendo acá. 8 tercios, que está bien, vamos poniéndole rectitos. 8 tercios, ¿ya? Y eso que ya tengo malos números, ¿ya? 3 por 2 hace 6, está bien, y 64 más 4, estamos bien hasta ahí, ¿ya? No se pone esta flecha, se pone igual, ¿ya? Por eso les bajan puntos. Acá multiplicamos directamente, ¿ya? No tenga que hacer esta operación, esto con lo de arriba. 6 por 3, 18. 8 menos 18, lo que salió allá, menos 10 sobre 3, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? 64 más 4, 68. No hay mucho que hacer ahí, salvo... déjenme ver. 2 raíz de 17. 2 raíz de 17 le sale, ya. Entonces podemos hacer medios con medios, extremos con extremos, le va a quedar menos 10. 10 tercios, ¿cuánto? ¿Abajo? 2 raíz de 17. 2 raíz de 17, ¿ya? Y ahí podemos hacer medios con medios, extremos con extremos, nos va a quedar... 10 sobre Ya, perfecto, se simplifica, por ejemplo, ese 2 10. con el 5, perdón, con el 10, me sale 3, ¿ya? 5 y Nos queda, solo queda 3, ¿ya? 3 raíz de 17, y arriba nos queda solamente 5, ¿ya? Listo, dudas, preguntas. Ya, puedo dejarles no hay problema, ¿ya? a la 4. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Ahí lo último que pueden hacer es racionalizar, no dejarse raíz de abajo, multiplican raíz de 17 abajo y raíz de 17 arriba. Podría ser Y un último paso. queda 3 raíz a Queda por 5 raíz de 17. 17 y 3 por 17. Ya, puede quedarme de esta manera. Perdón. 5 por raíz de 17, racionalizando. Ok, esto es un 5. ¿Ya? Y 3 por 17, 7 por 3, 21, son 51. ¿Ya? 51. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Ya? Hacemos eso de ahí porque matemáticamente no les dejan usar calculadora. ¿Sí? ¿Ya? Puedo borrar esto de aquí. ¿Ya? Sí. Listo.